El sol de Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas de seda importada de la mansión en Las Lomas, dibujando patrones dorados sobre el mármol italiano del piso. Rosa Gutiérrez observaba en silencio desde la ventana de su estudio vacío, una habitación que Antonio había mandado a construir para ella cuando se casaron hace 3 años, pero que ahora permanecía prácticamente intacta, como un museo de sueños abandonados. A sus 32 años, Rosa sentía que algo fundamental se había perdido en el camino. Antes de conocer a Antonio Vega, el magnate inmobiliario cuyo rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas de negocios mexicanas, ella había sido una prometedora artista, con exposiciones en galerías de la Roma y Condesa. Su estilo, una fusión de realismo social y elementos de la cultura popular mexicana, comenzaba a generar interés cuando Antonio entró en su vida como un huracán. ¿Otra vez mirando a la nada? La voz de Antonio rompió su ensimismamiento. Impecablemente vestido con un traje hecho a medida, su esposo de 45 años se acercó a ella con esa mezcla de posesividad y admiración que Rosa había confundido con amor. Tengo una junta con inversionistas japoneses. Regresaré tarde. Rosa asintió automáticamente, pero algo en ella se reveló. Quizás fue la exposición que había visto la semana anterior en Bellas Artes, donde reconoció a antiguos compañeros que continuaron sus carreras. O tal vez fue la conversación con Claudia, su única amiga que Antonio toleraba porque era esposa de su socio. «Antonio, he estado pensando», comenzó Rosa sorprendida por su propia voz. «Quiero volver a pintar, profesionalmente». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Antonio dejó su taza de café sobre una mesa cercana, con deliberada lentitud. «¿Disculpa?» Su tono era suave, peligrosamente suave. «Quiero regresar a mi carrera. Puedo empezar contactando a mi antigua galería en la Condesa. Marisol siempre dijo que mis obras tenían potencial y...» «¿Marisol?», la interrumpió Antonio. «¿La misma que vive en un departamento del tamaño de nuestro vestíbulo? ¿La que conduce un Tsuru modelo 2005? Rosa sintió como el rubor subía por sus mejillas. «Esto no se trata de dinero, Antonio. Se trata de mí, de lo que soy». Antonio soltó una risa seca. «¿Lo que eres? Eres mi esposa. Tienes todo lo que podrías desear. ¿Qué más necesitas?» «Necesito sentir que mi vida tiene un propósito más allá de ser tu acompañante en cenas de negocios», respondió Rosa, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. El rostro de Antonio se transformó. La máscara del esposo generoso se deslizó, revelando algo oscuro debajo. Con un movimiento brusco, sacó las llaves de su Mercedes del bolsillo y las arrojó directamente hacia el rostro de Rosa. «¿Quieres independencia? Tómala. Sal, búscate un trabajo en alguna galería mediocre. Cuando te canses de jugar a la artista bohemia, el chofer estará esperando para traerte de regreso a la realidad». Las llaves golpearon a Rosa en la mejilla, dejando una pequeña marca roja antes de caer al piso con un tintineo metálico. El dolor fue agudo, pero menos sorprendente que el acto mismo. En 3 años de matrimonio, Antonio nunca había mostrado violencia física, aunque su control emocional siempre había sido absoluto. Cuando Antonio salió azotando la puerta, Rosa se quedó inmóvil, con la mirada fija en las llaves sobre el mármol italiano. Sin saberlo, su esposo acababa de entregarle mucho más que el acceso a un automóvil de lujo. Le había dado el catalizador para una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. El Mercedes deportivo plateado se deslizaba por las calles de la colonia Roma como un pez plateado en un río turbulento. Rosa conducía con una mezcla de nerviosismo y exhilaración, sintiendo el poder del vehículo bajo sus manos. Nunca antes había conducido el auto de Antonio. Él siempre insistía en que su chofer, Héctor, la llevara a donde necesitara ir. La galería Espacio Libre seguía en el mismo edificio Art Deco, donde Rosa había exhibido por última vez, aunque la fachada lucía una nueva capa de pintura turquesa. Al estacionarse, notó como varios transeúntes miraban el lujoso vehículo con curiosidad. «Rosa Gutiérrez, Dios mío, pensé que habías desaparecido del planeta». La voz de Marisol Ochoa resonó por todo el espacio blanco de la galería. A sus 40 y tantos, Marisol seguía siendo una fuerza de la naturaleza, con su cabello teñido de púrpura y sus múltiples brazaletes que tintineaban con cada movimiento de sus manos. «Casi lo hice», respondió Rosa, abrazando a su antigua mentora. «Pero estoy intentando regresar».
La conversación fluyó naturalmente mientras recorrían la galería. Rosa explicó su situación de manera cautelosa, omitiendo el incidente de las llaves, pero dejando claro que buscaba recuperar su identidad como artista. Siempre supe que ese matrimonio era una jaula dorada, comentó Marisol sin rodeos. Tu trabajo siempre habló de libertad, de romper convenciones. De repente te convertiste en la esposa trofeo de uno de los hombres más tradicionales y controladores de México. No fue así al principio, defendió Rosa automáticamente, pero incluso mientras lo decía, reconocía la verdad en las palabras de su amiga. Bueno, lo importante es que estás aquí ahora, y te tengo noticias. Tu nombre todavía resuena. De hecho, hay una exposición colectiva sobre nuevas voces mexicanas el próximo mes. Uno de los artistas acaba de cancelar y necesitamos reemplazarlo. El corazón de Rosa dio un vuelco. ¿Hablas en serio? Pero no he creado nada nuevo en años. Tienes 3 semanas, respondió Marisol con una sonrisa desafiante. A menos que el gran Antonio Vega no te lo permita. Algo se encendió dentro de Rosa. Orgullo, determinación, quizás rabia contenida. Cuenta conmigo. Al salir de la galería, Rosa notó a un hombre recargado contra un poste cercano, aparentemente absorto en su teléfono. Algo en su postura le resultó familiar. Cuando el hombre levantó la mirada brevemente, Rosa lo reconoció. Era Javier, el asistente personal de Antonio. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿La estaba siguiendo? ¿Antonio había enviado a alguien para vigilarla? La idea era tan absurda como perturbadora, pero mientras subía al Mercedes, Rosa no pudo sacudirse la sensación de estar siendo observada. En lugar de regresar directamente a casa, Rosa condujo hasta el antiguo barrio de Coyoacán, donde había crecido. El contraste entre las mansiones de las lomas y las coloridas calles empedradas de su infancia le provocó una nostalgia punzante. Estacionó frente a una pequeña casa azul, con bugambilias desbordándose sobre el muro exterior. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Carmen Gutiérrez, con el cabello ahora completamente blanco, pero con la misma energía indomable de siempre, abrazó a su hija con fuerza. «Mi Rosa, qué sorpresa tan hermosa», exclamó, antes de notar la marca rojiza en la mejilla de su hija. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué te pasó ahí?» Rosa tocó instintivamente su mejilla. «No es nada, mamá. Un accidente tonto». Carmen la miró con esa intensidad que siempre había hecho imposible mentirle. «¿Fue él?» «No exactamente», respondió Rosa, entrando a la casa familiar. «Me arrojó las llaves del auto. Creo que no pretendía darme, solo intimidarme». «Santo cielo. Siempre supe que ese hombre tenía algo oscuro detrás de su sonrisa perfecta», exclamó Carmen, guiando a Rosa hacia la cocina, donde el aroma del café de olla llenaba el aire. «Mamá, por favor, no es tan simple». «Nunca lo es con los hombres como él», respondió Carmen sirviendo 2 tazas. «¿Recuerdas lo que decía tu padre? El dinero no cambia a las personas, solo les permite ser más de lo que ya son». La mención de su padre, fallecido hace 5 años, provocó una punzada de dolor en Rosa. Eduardo Gutiérrez había sido profesor de literatura en la UNAM, un hombre de principios firmes y corazón generoso. Nunca había conocido a Antonio. Su batalla contra el cáncer terminó justo cuando Rosa comenzaba a destacar en el mundo del arte. «Antonio no siempre fue así», insistió Rosa, aunque con menos convicción. «Al principio era atento, generoso, me apoyaba». «¿Y cuándo cambió?», preguntó Carmen sentándose frente a su hija. Rosa reflexionó sobre la pregunta. No había sido un cambio repentino, sino una transformación gradual. Primero, fueron sutiles comentarios sobre su ropa cuando salían a eventos. Luego, cuestionamientos sobre sus amistades. Finalmente, la sugerencia de que podría dedicarse a la filantropía en lugar de su arte, algo más apropiado para la esposa de un hombre de su posición. «Creo que comenzó después de la boda», admitió finalmente, «cuando dejé de ser su novia artista bohemia y me convertí en la señora de Vega». Carmen asintió, como quien confirma una sospecha de largo tiempo. «¿Y ahora qué piensas hacer?». La pregunta quedó suspendida entre ellas cuando el teléfono de Rosa vibró. Un mensaje de texto de Antonio. «¿Dónde estás? El chofer dice que no estás en casa y el Mercedes no está en el garaje». Mientras Rosa contemplaba cómo responder, un segundo mensaje apareció.
Tengo información sobre tu padre que necesitas conocer. Regresa a casa ahora. Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Su padre? ¿Qué podría saber Antonio sobre Eduardo que ella desconociera? Tengo que irme, dijo, levantándose abruptamente. Te llamaré pronto, lo prometo. Al subir nuevamente al Mercedes, Rosa no podía imaginar que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría completamente su percepción, no solo de Antonio, sino también de su propio pasado. La mansión en las lomas se alzaba imponente contra el cielo nocturno cuando Rosa finalmente regresó. Las luces del estudio de Antonio estaban encendidas, proyectando un resplandor amarillento sobre el jardín meticulosamente cuidado. Al entrar, el silencio la envolvió como una presencia física. «Llegaste». La voz de Antonio provino del estudio. Estaba sentado tras su escritorio de caoba, con una copa de whisky en la mano y una carpeta abierta frente a él. Su rostro reflejaba una extraña mezcla de triunfo y resignación. «¿Qué información tienes sobre mi padre?», preguntó Rosa directamente, manteniéndose de pie. Antonio tomó un sorbo de su whisky antes de responder. «Siéntate, por favor. Prefiero estar de pie». Una sonrisa tensa cruzó el rostro de Antonio. «Siempre tan terca. Es una de las cosas que me atrajo de ti». Hizo una pausa estudiándola. «¿Sabías que conocí a tu padre antes de conocerte a ti?». La revelación cayó sobre Rosa como agua helada. «Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó...» «Porque él no quería que supieras». Antonio deslizó una fotografía a través del escritorio. En ella, un joven Antonio estrechaba la mano de Eduardo Gutiérrez frente a un edificio que Rosa reconoció como la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. «Esta foto es de hace 15 años», continuó Antonio. «Tu padre estaba liderando un movimiento para evitar que un desarrollo inmobiliario reemplazara una zona de viviendas populares cerca de la universidad. Adivina quién estaba detrás de ese desarrollo». «Tú», susurró Rosa, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas perturbador. «Pero eso no explica...». «Tu padre era brillante, Rosa. Un adversario formidable. Logró detener mi proyecto. Me costó millones. Pero también me enseñó una valiosa lección sobre el poder de la opinión pública, sobre cómo navegar la política local. Seguí su carrera, incluso asistí anónimamente a algunas de sus conferencias». Rosa sintió náuseas. «¿Me buscaste intencionalmente? ¿Todo esto fue planeado?». Antonio pareció genuinamente sorprendido. «No, eso fue una coincidencia extraordinaria. Te vi en aquella exposición en La Condesa y quedé cautivado. No fue hasta nuestra tercera cita, cuando mencionaste tu apellido y hablaste de tu padre profesor, que hice la conexión». Hizo una pausa. «Pero debo admitir que sentí cierta justicia poética en la situación». «¿Justicia?». Rosa apenas podía contener su indignación. «¿Te casaste conmigo para vengarte de mi padre?». «Me casé contigo porque me enamoré de ti», respondió Antonio, levantándose de su silla. «Pero sí, hubo una satisfacción especial en saber que la hija de Eduardo Gutiérrez, el gran defensor de los desposeídos, eligió voluntariamente el estilo de vida que él tanto criticaba». Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todas las pequeñas inconsistencias, los comentarios enigmáticos sobre su pasado, el interés desmedido de Antonio en sus visitas a su madre, todo cobraba un nuevo y siniestro significado. «¿Mi padre lo supo? ¿Supo quién eras cuando empezamos a salir?». Antonio asintió lentamente. «Me confrontó una semana antes de su muerte. Vino aquí, a esta misma oficina. Me amenazó con contarte todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. «¿Y qué hiciste?». «Nada que debas temer», respondió Antonio acercándose a ella. «Le ofrecí un trato. Silencio a cambio de financiar completamente los tratamientos experimentales para su cáncer en Houston, tratamientos que tu familia nunca podría haber pagado». Rosa recordaba aquellos últimos meses desesperados, cómo Antonio había aparecido como un salvador, ofreciendo recursos y conexiones, cómo su padre, inicialmente receloso, pareció aceptarlo de pronto. «Él rechazó el tratamiento al final», murmuró Rosa, más para sí misma que para Antonio. «Porque sabía que no funcionaría», respondió Antonio con una nota de genuino pesar en su voz. «Pero murió sabiendo que yo cuidaría de ti». Rosa retrocedió cuando Antonio intentó tocarla. «¿Llamas a esto cuidar de mí? ¿Convertirme en una muñeca decorativa? ¿Arrojarme llaves a la cara cuando intento recuperar mi identidad?». Por primera vez, Antonio pareció verdaderamente avergonzado.
Lo de esta mañana fue inexcusable. Perdí el control. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó Rosa, sintiendo cómo una fría claridad reemplazaba la confusión inicial. Porque te seguí hoy, o más bien, hice que te siguieran. Antonio volvió a su escritorio y sacó otra fotografía. Rosa entrando a la galería Espacio Libre. Sé lo de la exposición que te ofreció Marisol. Y sé que has estado considerando dejarme. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones no dichas. No puedo detenerte si realmente quieres irte, continuó Antonio finalmente. Pero antes de que tomes esa decisión, hay algo más que debes saber. Abrió un cajón y sacó un sobre. Con manos temblorosas, Rosa tomó el sobre y extrajo su contenido. Documentos legales con el membrete del bufete de abogados de Antonio. Hace 3 años, explicó Antonio mientras Rosa revisaba los papeles, transferí 3 millones de pesos a una cuenta a tu nombre. Fue mi manera de compensar lo que le hice a tu padre. El dinero está ahí, intacto, más los intereses. Es tuyo independientemente de lo que decidas hacer con nuestro matrimonio. Rosa dejó caer los documentos sobre el escritorio. ¿Crees que esto arregla algo? ¿Que puedes comprar mi perdón como intentaste comprar el de mi padre? No, respondió Antonio, con una sinceridad que Rosa no esperaba. Sé que no puedo comprar tu perdón. Solo quiero que sepas que tienes opciones. Siempre las has tenido. Rosa observó a su esposo como si lo viera por primera vez. No como el millonario arrogante ni como el esposo controlador, sino como un hombre dividido entre el poder y algo que podría ser amor, a su manera retorcida. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Antonio asintió. Lo entiendo. Puedes quedarte en la casa de huéspedes si prefieres no compartir habitación conmigo. Mientras Rosa se dirigía hacia la puerta, Antonio añadió, por cierto, siempre admiré tu trabajo. Tus pinturas capturan algo esencial sobre nuestra ciudad, sobre nuestra gente. Nunca quise que dejaras de crear. Solo temía que si regresabas a ese mundo, ya no me necesitarías. Rosa se detuvo en el umbral, sin voltear. Ese fue siempre tu error, Antonio. Confundir necesidad con amor. Esa noche, en la soledad de la casa de huéspedes, Rosa tomó el primer lienzo que había tocado en 3 años y comenzó a pintar con una furia y claridad que no había sentido desde sus días de estudiante. La imagen que emergía era la de una mujer sosteniendo unas llaves, su rostro una máscara de determinación mientras se abría camino a través de una jaula dorada que se desintegraba a su alrededor. Los siguientes 20 días transcurrieron en un extraño limbo. Rosa se mudó oficialmente a la casa de huéspedes, convirtiendo la sala en un improvisado estudio. Antonio respetó su espacio, limitándose a breves encuentros durante las comidas o cuando coincidían en los jardines de la propiedad. Rosa trabajaba incansablemente en sus nuevas obras para la exposición. Su estilo había evolucionado, incorporando elementos de su experiencia reciente, símbolos de opulencia yuxtapuestos con imágenes de libertad, retratos fragmentados que sugerían identidades divididas, y un recurrente motivo de llaves que aparecía sutilmente en cada lienzo. Una tarde, mientras Rosa contemplaba una de sus obras terminadas, escuchó unos suaves golpes en la puerta. «Adelante», respondió cubriendo instintivamente el lienzo con una tela. Antonio entró llevando un pequeño paquete envuelto en papel craft. Se veía diferente. El traje impecable reemplazado por jeans y una camisa sencilla, su rostro mostrando signos de cansancio que normalmente ocultaba bajo una máscara de confianza empresarial. «No quiero interrumpir», dijo, manteniendo cierta distancia. «Solo quería traerte esto». Rosa tomó el paquete con cautela y lo desenvolvió. Dentro había un libro antiguo. Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, una edición de 1978 con subrayados en tinta azul desteñida. «Era de tu padre», explicó Antonio. «Me lo prestó durante nuestra última conversación. Dijo que me ayudaría a entender algo esencial sobre el arte y la libertad. Nunca tuve la oportunidad de devolvérselo». Rosa pasó los dedos por las páginas amarillentas, reconociendo la letra de su padre en las notas marginales. «¿Por qué me lo das ahora?» «Porque finalmente lo leí», respondió Antonio con una sonrisa triste, «y creo que entendí lo que tu padre intentaba mostrarme». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, menos cargado de tensión que en días anteriores. «Tus nuevas obras», continuó Antonio señalando los lienzos apoyados contra las paredes,
Son extraordinarias, mucho más poderosas que las que vi cuando nos conocimos. El dolor suele ser un buen catalizador, respondió Rosa, permitiendo que una pequeña sonrisa suavizara sus palabras. Antonio asintió, aceptando el comentario sin defensividad. La exposición es mañana, ¿verdad? ¿Puedo asistir? La pregunta tomó a Rosa por sorpresa. ¿Por qué querrías hacerlo? Para verte brillar, respondió simplemente, aunque sea a la distancia. Rosa consideró la petición. Parte de ella quería mantener esos mundos separados. Su renacimiento artístico debía ser completamente independiente de Antonio, pero otra parte reconocía el gesto como lo que era, un intento genuino de reparación. Puedes venir, concedió finalmente, pero no como mi esposo, solo como un asistente más. Entendido, respondió Antonio, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, añadió, he estado pensando en lo que dijiste sobre confundir necesidad con amor. Tenías razón. Y me ha hecho cuestionarme si alguna vez he amado realmente a alguien sin intentar poseerlo. La noche de la exposición, la Galería Espacio Libre bullía de energía. Críticos, coleccionistas y artistas se mezclaban en un ambiente de expectación. Las obras de Rosa, exhibidas en la sala principal, generaban un constante flujo de espectadores y comentarios entusiastas. «Es un regreso triunfal», exclamó Marisol, abrazando a Rosa mientras señalaba discretamente a dos importantes coleccionistas que discutían frente a uno de sus lienzos. «Ya se han vendido 3 piezas y apenas llevamos 1 hora de evento». Rosa sonrió, sintiendo una mezcla de validación y vértigo. Su madre, radiante de orgullo, conversaba animadamente con antiguos colegas y amigos del mundo artístico que Rosa había casi olvidado. En un rincón alejado, Antonio observaba todo con una expresión inescrutable. Vestido con ropa sencilla, sin el habitual séquito de asistentes y socios, parecía otro hombre. Cuando sus miradas se cruzaron, él levantó su copa en un silencioso brindis antes de dirigirse hacia la salida. Rosa lo alcanzó en la calle, justo cuando estaba a punto de subir a su auto. «Te vas temprano», comentó. Antonio se volvió hacia ella. No quería distraer la atención de la verdadera estrella de la noche. «Gracias por venir», dijo Rosa, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. «Gracias por permitírmelo». Antonio dudó antes de continuar. «He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre lo que hice, sobre lo que soy. ¿Y has llegado a alguna conclusión?» «Varias, de hecho. La principal es que necesito cambiar. No por ti, sino por mí mismo». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto que depositó en la palma de Rosa. Una llave. «Es de la caja fuerte en mi estudio», explicó. «Dentro encontrarás todos los documentos relacionados con tu cuenta bancaria, escrituras de una propiedad en Coyoacán que compré a tu nombre el año pasado. Y...» hizo una pausa. «Cartas que tu padre me escribió durante sus últimos meses. Creo que te darán respuestas que yo no puedo proporcionarte». Rosa cerró los dedos alrededor de la llave, sintiendo su peso simbólico. «No te estoy pidiendo que regreses», continuó Antonio. «Solo que sepas que, pase lo que pase entre nosotros, ya no hay secretos, y que estoy dispuesto a apoyar tu carrera como debía hacerlo desde el principio». Antes de que Rosa pudiera responder, el sonido de su nombre siendo anunciado dentro de la galería captó su atención. «Creo que te solicitan», dijo Antonio con una sonrisa genuina. «Ve, celebra tu triunfo, lo mereces». Rosa observó cómo Antonio subía a su auto y se alejaba. La llave en su mano representaba mucho más que el acceso a objetos materiales. Era el símbolo de una elección recuperada. 3 meses después, Rosa contemplaba Ciudad de México desde la terraza de su nuevo estudio en Coyoacán. Sus pinturas ahora colgaban en 2 importantes galerías, y una revista de arte la había proclamado como la voz redescubierta de la escena mexicana contemporánea. El timbre sonó, anunciando una visita esperada. Antonio entró, llevando un ramo de cempasúchil y una carpeta de documentos. «Los papeles del divorcio», dijo, colocándolos sobre la mesa. «Todo como acordamos. La casa en las Lomas quedará a tu nombre, aunque imagino que preferirás venderla». Rosa asintió, ofreciéndole una taza de café que él aceptó con naturalidad, como si esta nueva dinámica entre ellos, cordial, respetuosa, desprovista de poder y control, fuera algo a lo que ambos estuvieran acostumbrados.
Tu exposición en Nueva York es el próximo mes, ¿verdad? Preguntó Antonio mientras firmaba los documentos. Sí, y después Madrid. Rosa no pudo evitar sonreír ante la ironía. Parece que ahora soy yo quien viaja constantemente por negocios. La diferencia es que tú realmente disfrutas lo que haces, observó Antonio. Al terminar de firmar, sacó un pequeño objeto de su bolsillo y lo colocó junto a los documentos, las llaves de su Mercedes. Un último regalo, para que recuerdes que a veces lo que parece un acto de crueldad puede convertirse en el catalizador de algo hermoso. Rosa tomó las llaves, sintiendo su peso familiar. No las necesito más. Tengo las mías propias ahora. Antonio sonrió, reconociendo la metáfora. Lo sé. Y eso es exactamente lo que me hace sentir que, a pesar de todo, nuestra historia valió la pena. Mientras Antonio se marchaba, Rosa regresó a su lienzo, donde una nueva obra tomaba forma. En ella, una mujer sostenía no una sino muchas llaves, ofreciéndolas a un grupo de figuras femeninas que emergían de sombras doradas hacia la luz del amanecer. La llave que una vez la había lastimado se había convertido en el símbolo de su liberación, y ahora, a través de su arte, podría ayudar a otras a encontrar las llaves de sus propias jaulas invisibles.